Ya hablamos entonces de esto, de lo que es el patrimonio. Ahora vamos a hablar de las formas que existen en nuestra legislación para transmitir el patrimonio a las siguientes generaciones de manera legal, eficiente, estructurada y, bueno, pues fiscalmente viable. Nunca hay que hablar de ahorrarse los impuestos, porque los impuestos no se ahorran. Se causan o no se coloca uno en la situación o en lo que se le llama la hipótesis normativa que genera el impuesto. Entonces, vamos a hablar de los vehículos legales para transmitir. Y como les dije al inicio, esto también puede parecer un zoológico, o lo quiero utilizar la semejanza de un zoológico donde pues les voy a hablar del testamento, pues ustedes ya han oído hablar del testamento. Les voy a hablar de la sucesión intestamentaria, también ya han oído hablar. Es como cuando uno al zoológico, pues sí, pues ahí está la jirafa. Ah, sí, pues esa, yo ya sé que es una jirafa, ya sé que es un tigre, ya sé que es un león y ya sé que cómo está el zoológico. Entonces ustedes van a escuchar muchas cosas. Las dos formas más tradicionales o que más suceden en México de la transmisión de bienes es la sucesión testamentaria, cuando el generador de los bienes elabora un testamento, y cuando no hay testamento, y entonces viene lo que se llama la sucesión intestamentaria. Son las dos formas tradicionales que contempla la ley. Y bueno, pues en el testamento les quiero decir que hay como 5 tipos de testamentos. El más común es el testamento público abierto, que es el que se celebra frente a un notario público, 3 testigos. Y fíjense ustedes, les ha tocado muchas veces celebrar contratos, y siempre, en los contratos siempre la costumbre es poner los contratantes, el vendedor y el comprador, y los testigos, o el arrendador, el arrendatario y los testigos. Y les quiero decir que jurídicamente los testigos solo se requieren en 2 tipos de contratos. El testamento, y el testamento requiere 3 testigos mínimo, y el matrimonio requiere 2 testigos. Son los únicos actos jurídicos que para su validez requieren un testigo, o requieren de testigos. Entonces, el testamento en nuestra legislación es un instrumento tan complicado que ¿cuántas veces no hemos escuchado que los testamentos se impugnan? Muchas veces. Por más precavido que sea el notario, siempre habrá un heredero inconforme o un no heredero inconforme que impugne el testamento. Entonces, testamento sí es una forma de transmitir los bienes a la muerte del testador. Como saben, en el testamento pues hay los actores en un testamento son el testador, el que hace el testamento, el notario público ante quien se hace el testamento, los testigos y luego el albacea. El albacea ustedes ya lo saben, es el ejecutor de la voluntad del testador, es el que se encarga, no va a pasar por aquí porque lo voy a volver a pagar, es el que se encarga de que la voluntad del testador se cumpla a su muerte. Y el testamento, pues, por su naturaleza, es llevar a cabo ciertas acciones que el testador ya no va a ver. El testador ya no se va a dar cuenta si se ejecutaron o no, porque pues, el testamento surte sus efectos una vez que el testador muere. Bien, entonces, sí hay varios aspectos que me gustaría mucho mencionar del testamento. Digamos, el testamento se actualiza al momento en que el testador muere, no antes. Los bienes del testamento se pueden distribuir muchos años después de que se abre el testamento. No siempre la distribución de los bienes es inmediata. En muchos casos pasan años hasta que el testamento se distribuye o la masa testamentaria se entrega a los herederos. Y el inicio de un juicio testamentario pues tiene que ser por uno de los
por uno de los que se considera heredero y al que comparecen todos los que están nombrados en el testamento, y viene pues la figura del albacea, que normalmente es un familiar del testador y de los demás herederos. Entonces eso más o menos es, a muy grandes rasgos, es el testamento o es la sucesión testamentaria de los bienes de un testador. Luego viene pues lo que también es muy común, y hay puntos de vista en ambos sentidos, de la sucesión intestamentaria. Cuando no hay testamento, porque el autor o el dueño de los bienes dijo, pues yo ya dejé bienes, hay que se arreglen, o simplemente, pues la muerte es algo que no tenemos anunciado, y muchas veces pensamos que voy a hacer mi testamento, y voy a hacer mi testamento, y son cosas que muchas veces no suceden. Les puedo platicar muchos casos, pero hay uno en concreto de un cliente nuestro, un cliente ahí del despacho, un hombre muy, muy acaudalado, con los problemas normales, digo normales porque sí, cada día son más normales, pues había estado casado 3 veces, tenía hijos con los primeros 2 matrimonios, con la tercera no, y pues era un hombre sano, hasta cierto punto jugaba al frontón, creo 2-3 veces a la semana, en fin. Le vino un infarto, se murió y pues dejó mucho dinero y muchísimos problemas. Y problemas también los dejó pues porque él dijo, no, pues mañana o el mes que entra o el año que entra, ahora sí, entrando el año, y nunca hizo su testamento o nunca hizo una planeación para la transmisión a su siguiente generación de sus bienes. Bien. Hay una figura de la que sí quiero invertirle un poquito de tiempo con ustedes, que es el fideicomiso. Y hay 2 tipos de fideicomiso, bueno, hay muchos tipos de fideicomiso: el fideicomiso testamentario y el fideicomiso patrimonial. Pero antes de empezar ese tema, que es muy interesante, quisiera ver si en materia de testamentos, de sucesión testamentaria o intestamentaria, tienen alguna pregunta. Entonces, ¿no tiene caducidad? La persona fallece, para la repartición de bienes no tiene caducidad. No. Pueden durar años sin abrir el testamento. Pero que esté abierto el testamento. Abre el testamento y no deciden hacer ninguna acción. Bueno, la respuesta es sí. No tiene caducidad. Bueno, vamos a suponer, se muere el autor de la herencia, se abre el testamento y empieza el pleito o empieza la distribución. No tiene un término concreto. Se pueden hacer cosas para acelerar o para que el testamento se administre y se distribuya de la manera más rápida posible. Hay albaceas que no hacen nada, hay albaceas que entran en control de los bienes y ahí se van años y años y años. Los albaceas se pueden remover cuando hay un consenso de los herederos. Entre los herederos pueden destituir al albacea y nombrar uno nuevo. Pero de que hay maneras y de que muchas veces los testamentos duran años, eso sucede. Y bueno, pues son cosas que hay argucias legales para que las sucesiones testamentarias duren años. Tuvimos un caso de una sucesión testamentaria muy complicada que duró 12 años. Así es. Adelante. Licenciado, si una persona tiene, vamos a suponer, 4 hijos y en vida, con plenas facultades mentales, le escritura un bien a uno de los hijos, aunque previamente, años antes, se había dicho que iba a ser de los 4, pero esa persona cambia de opinión y lo escritura y todo nada más a uno. Eso se puede revocar cuando esa persona fallezca, que las otras 3 partes digan, oye, no, nos correspondía esa casa a los 4. ¿Hay algo que pueda
ese cuarto hijo ya es dueño de esa casa. Pase lo que pase. Punto. Ahora, volvemos a la misma pregunta. ¿Me pueden demandar? Sí. ¿Te pueden ganar? Difícilmente. Lo que me acabas de poner es un ejemplo muy común. Oigan, hijos, este rancho va a ser de ustedes. Y luego le entra al papá un sentimiento contra el hijo que le ayudó un día que se resfrió y bla, bla, bla. Y no, cambio de opinión, este rancho te lo voy a escriturar a ti, y se lo escritura. Esa es una operación realizada, efectuada, final, definitiva, y los otros hijos, oye papá, pero pues tú dijiste que este iba a ser para nosotros, sí, pero cambió de opinión. Y como decía mi papá, en paz descanse, digo yo, ¿por qué, papá? Pero si dijiste que esto iba a ser de los 4 y nomás se lo diste a este. Sí, ¿por qué, papá? Porque aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Cómo la ve? Así decía mi papá. Era su frase para todo. Oye, ¿por qué no va a haber postre? ¿Por qué no? Porque digo que no. ¿Y por qué no? Porque aquí nomás mis chicharrones truenan. Entonces, contestando a la pregunta, ese bien ya es propiedad, ya se escrituró, y si el papá antes dijo que iba a ser de los 4, pero en un momento decidió escriturárselo a uno de ellos, operación concluida. Bien. Ahora, ya nomás digo, en cuestión de las sucesiones testamentarias, caminamos entonces hacia lo que es otro vehículo que sirve para transmitir los bienes a las siguientes generaciones, que se llama el fideicomiso. Hay muchos tipos de fideicomiso. Yo aquí nomás voy a hablar de 2. Un fideicomiso un fideicomiso con fines testamentarios, y un fideicomiso con fines de estructura patrimonial. Los 2 son muy interesantes, pero empecemos con el fideicomiso testamentario. Les decía cuando hablábamos de la sucesión testamentaria que es una manera de disponer de los bienes al momento o que entra en vigor o que sucede una vez que la persona fallece, no antes. En el fideicomiso testamentario, a diferencia del testamento en sí, el testador o el bueno, déjenme les hablo de quiénes son los integrantes en un fideicomiso. ¿Cuáles son las personas quiénes son los actores de un fideicomiso? Que aquí viene, pero se los doy de una vez. Está el fideicomitente, que es el que transmite los bienes. Está el fiduciario, que es el que se convierte en el dueño de los bienes. Y luego están los fideicomisarios, que son los beneficiarios de los bienes que se aportan al fideicomiso. Anteriormente solo los bancos podían ser fiduciarios, ahora bajo ciertas reglas también las instituciones de fianzas y de seguros y las casas de bolsa pueden actuar como fiduciarios. Bueno, entonces... Una pregunta ahí, perdón. ¿Sí? ¿Fiduciario? ¿Cómo lo comentó? Así, como lo acabas de decir. ¿Y qué pasa si es un banco que se va a quiebra? Bueno, los bienes aportados a un fideicomiso, es muy buena pregunta, ¿eh? Los bienes aportados a un fideicomiso, aunque están a nombre del banco, no forman parte del patrimonio privativo del banco. O sea, no entran en la masa de bienes del banco que sirven para cubrir las obligaciones del banco con sus ahorradores o con sus cuentavientes. Pero, ¿qué pasa ahí a la hora de ser ese banco el dueño ya desaparece por los beneficiarios? No. El fiduciario se puede sustituir esa es una de las razones por las cuales el fiduciario se puede sustituir. Por necesidad, ahí necesariamente se tiene que sustituir. Si el banco deja de existir, se transforma, se vende, etc. Lo bueno es que el fideicomiso está muy, muy específicamente regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y esa hipótesis está contemplada. Entonces, no está contemplada lo de la quiebra de un banco porque está muy bien regulado y está muy bien entendido de que el patrimonio que aporta un fideicomitente a un fideicomiso no forma parte
del patrimonio privativo que se llama del banco. Entonces, no va a servir para pagarle a los ahorradores, a los que no les pagaron, del banco. Pero si ya falleció el autor del fideicomiso y hay bronca entre los beneficiarios y pasa un ejemplo que un banco desaparece, ¿cómo se hace esa sustitución? Porque no hay un acuerdo ese. No, pero el mismo banco fiduciario o uno de los fideicomisarios puede solicitar y se logra. No es un problema eso, se puede lograr con mucha facilidad la sustitución del fiduciario. Y ahorita vamos a hablar de eso, de los problemas entre los beneficiarios. Digo, esa es una de las ventajas, pero creo que vamos a abordar esa pregunta de una manera ahorita más... ¿Sí? ¿Qué es un fideicomiso en sí? Por ejemplo, que debemos de empezar por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué significa un fideicomiso? Y ya de ahí nos ubicamos al testamentarios como él. Muchas gracias, muy puntual la observación. Luego nos pasa eso a los que damos clase o a los maestros, asumimos ciertas cosas, creemos que la gente ya conoce o sabe y no partimos desde el principio. El fideicomiso, fíjense qué interesante, el fideicomiso es una figura que nace allá por el siglo VII, VIII de nuestra era en Inglaterra. Y en Inglaterra se llama el trust. Y trust, muchos de ustedes, yo creo todos ustedes hablan inglés y saben que trust es de la palabra confiar. Trust quiere decir confiar. Bueno, entonces surge allá por el siglo VII, VIII en Inglaterra, precisamente para poner los bienes de uno a nombre de otro. Entonces, ¿qué es el fideicomiso actual? No los quiero aburrir con la historia porque me da mucha tentación, por ejemplo, hablando del trust, hablar de la fortuna de la familia, los judíos, los Rothschild, como uno de los hombres más ricos de Europa de aquel entonces, ya cuando el señor Rothschild era pues, lo que fue, un banquero y tal vez el hombre más rico de la historia de la humanidad, en términos reales, le entrega toda su fortuna al señor Rothschild para que se la administre como en un trust, como en una acción de confiar. Y Rothschild honra su palabra y le multiplica los bienes. Pero bueno, no quiero hablar de historia porque me puedo tardar aquí todo el día. Entonces, el fideicomiso es un contrato. Es un contrato que celebran dos partes. El fideicomitente, el dueño de las cosas, y el banco fiduciario, el que se convierte en el dueño de los bienes. Y digo es entre dos partes, aunque hay más actores en el fideicomiso. En el fideicomiso está, como ya dije, el fideicomitente, el que transmite los bienes, el fiduciario, que lo recibe en propiedad, y los beneficiarios, esos no participan, esos no firman, esos no tienen que hacer nada, más que recibir los bienes de acuerdo a lo que establece el contrato. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? Es un contrato que celebra un particular o una empresa. Los fideicomisos los pueden celebrar también empresas, personas morales o personas físicas, para beneficio de para beneficio de otra persona o personas que pueden ser inclusive el mismo fideicomitente. Es decir, yo puedo crear un fideicomiso en donde yo soy fideicomitente, yo aporto el bien, le digo al banco, aquí te va este inmueble, esta propiedad, tú vas a ser el dueño de la propiedad, tú eres el fiduciario, yo la aporto, yo soy el fideicomitente, y el fideicomisario o beneficiario voy a ser yo mismo, el mismo fideicomitente. Esto es muy común. Les va a ser muy fácil acordarse de quién es el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario por lo siguiente. Salud. Imagínense la palabra beneficiario
es igual a fideicomisario. Entonces hay una identidad ahí. Entonces el fideicomisario siempre va a ser el beneficiario. El fideicomitente es el que te doy esto. Esa es una manera de relacionarnos con las figuras del fideicomiso. ¿Queda claro qué es un fideicomiso? Es una figura jurídica que importamos del derecho común. El derecho común es el derecho que surge en el Reino Unido, en Inglaterra. No es una figura del derecho mexicano. No pertenece al derecho mexicano. El derecho mexicano está fundamentado siguiendo el modelo del derecho. Imagínense, del derecho romano. Hay dos grandes áreas o dos grandes ramas del derecho. El derecho común, el derecho de los países que dominó el Reino Unido, Inglaterra, y el derecho civil, que es el derecho que privó en Roma. Hoy por hoy, en nuestro Código Civil, hay artículos que son idénticos a como fueron en la época de los emperadores romanos. Ese es el fideicomiso. En una clase de derecho de propiedad, derecho inmobiliario, cuando fui a mi maestría, uno de los alumnos dijo: no, maestro, hay un caso muy viejo de 1837 que estableció la regla, bla, bla, bla. Y le dijo: ¿un caso muy viejo? Dijo: ¿qué te pasa? Dijo: un caso en derecho inmobiliario de 1800, eso pasó ayer. ¿Por qué? Porque el derecho inmobiliario, el derecho de los fideicomisos, es siglos y siglos y siglos de experiencia. Bien, entonces, vamos a recapitular. Estamos hablando del fideicomiso testamentario. Estamos hablando de cuando una persona decide transmitir sus bienes no mediante una sucesión, no mediante un testamento, sino mediante un fideicomiso. Hay ciertas ventajas que se logran aquí. El fideicomiso testamentario, el autor dice: estos bienes se los paso y el dueño de estos bienes es el banco, y una vez que yo me muera, el banco se los va a entregar a mis herederos de esta forma. Eso es una forma mucho más, vamos a decir, mucho menos susceptible a ser combatida por aquellos que no fueron designados como beneficiarios. En relación a la pregunta que me hacían y en relación de quiénes son los que actúan en un fideicomiso, ya les decía que actúa el fideicomitente, el que pone los bienes, y el fiduciario. Ese es un contrato que se celebra entre dos, para beneficio de otros. Entonces, como en cualquier contrato, los que no están mencionados en el contrato, esos no figuran, y esos ni siquiera pueden combatir el fideicomiso. Porque si yo recibí, vamos a decir, si mi papá dejó un fideicomiso en donde le dejó todo a mis 3 hermanos y a mí no me dejó nada y todo se quedó en ese contrato, el banco tiene que seguir la voluntad o las cláusulas y decir: todo esto es para estos 3 herederos o estos 3 fideicomisarios, y a Roberto Fernández, ese no le tocó nada. No hay manera jurídica, no hay acción legal que yo pueda iniciar en contra del fideicomiso, porque si yo voy a un juzgado y digo: oye, vengo a pedirte, juez, que eches abajo este fideicomiso, el juez me va a decir: ¿y tú quién eres? ¿Tú no participaste en este contrato? Es casi igual a cuando ustedes celebran un contrato de compraventa de un automóvil entre la agencia y ustedes, el comprador, y luego llega, no sé, la novia o el novio y dice: oye, quiero que anules este contrato de compraventa porque ese carro lo compró con dinero que no era de él. El juez le va a decir: ¿y tú quién eres? Tú no estás en esta relación del contrato de compraventa. Lo mismo sucede en el fideicomiso. Si a mí no me dejaron nada, no me nombraron fideicomisario, yo no voy a poder ir con un juez y decirle: oye, juez, echa abajo este fideicomiso. ¿Por qué? Porque a mi papá se le olvidé yo. El juez le va a decir: pues, lo siento mucho. ¿Pueden demandar? Sí, pueden demandar. Nunca se les olvide eso. No vuelvan ustedes, si ya lo hicieron,
hacer la pregunta de, oigan, ¿me pueden demandar? Mejor pregunten, si me demandan, ¿me pueden ganar? Esa sí es una pregunta más. La respuesta que ustedes van a obtener de la persona a la que le hagan la pregunta va a ser más ilustrativa de lo que ustedes quieren aprender o saber. Bueno, ya hablamos de quiénes son las personas que participan en un fideicomiso. Quiero que les quede muy claro el hecho de que las partes en el fideicomiso, las partes que lo hacen, son dos nada más. Aunque haya otro grupo de personas que son los beneficiarios, esos no participan, esos no firman, no figuran, no tienen una actividad dentro del fideicomiso, que son los fideicomisarios. Hay otro actor en el fideicomiso que es el comité técnico. El banco, como fiduciario, pues lo único que hace es cobrar por aparecer como el dueño de las cosas. Nada más, porque no asume ninguna responsabilidad. ¿Perdón? Y bien cobrado. Y bueno, sí, bien cobrado, digo. No, los fideicomisos no son caros, ¿eh? Lo que es muy caro con los bancos son las tarjetas de crédito. Eso es donde más ganan, pero bueno, los fideicomisos no son caros. Entonces, los bancos no son, vamos a decir, no son especialistas en el manejo de ranchos, o en el manejo de inmuebles, o en el manejo de comercios. Entonces, normalmente en los fideicomisos se puede estipular dos cosas. ¿Quién va a ser el encargado de administrar, de controlar, de supervisar el manejo de los bienes? Y puede ser una sola persona, que puede ser el mismo fideicomitente, o lo que se llama un comité técnico. Los comités técnicos en los fideicomisos normalmente los integran o los fideicomisarios, el fideicomitente y los fideicomisarios, o también se puede integrar con profesionistas especializados en la materia del fideicomiso. Si es un fideicomiso para cuestiones inmobiliarias, o si es un fideicomiso para manejar una cadena de gasolineras, tenemos un caso así, o un fideicomiso para manejar un portafolio inmobiliario, ya lo dije, pues se pueden contratar personas que sean el comité técnico, que dicten las reglas del día a día de cómo debe de manejarse el patrimonio fideicomitido, porque los bancos no se meten en eso. Los bancos le dan institucionalidad, le dan formalidad y le dan la certeza de que los bancos no van a perder su licencia de bancos por una actuación irresponsable, delictiva en el manejo de un fideicomiso. Bueno, con eso les explico quiénes son los actores en el fideicomiso y ahora quiero hacer una especie de remembranza a lo que era el testamento. Hace unos meses, unos días creo, llegó un ejecutivo que es el director general de las empresas de uno de nuestros clientes y me dijo, oye, ya el señor quiere retomar el tema del testamento, pero te manda a preguntar, anda ahorita en Timbuktu, te manda a preguntar si es posible que se estipule en el testamento que ninguno, para ser beneficiario, para ser heredero, el que acepte ser heredero se obliga a no pelear, a no combatir, a no desafiar el testamento de su papá. Quiere que haya una cláusula que diga, tú vas a ser heredero, pero no vas a poder quejarte, no vas a poder demandar. La respuesta es, ¿qué creen? ¿Se puede o no se puede? Te dejo como heredero, pero a la condición de que ya que tengas el carácter de heredero, no puedes pelear. Lo que está aquí lo aceptas. Siempre se puede demandar. Siempre se puede demandar, pero esa cláusula es inválida. No puede formar parte de un testamento. Entonces le dije, ve y dile al Señor que eso que Él está pidiendo no se puede. Entonces, ahora me regreso al fideicomiso. En el fideicomiso, esa cláusula ni siquiera es necesaria. ¿Por qué?
Porque pues los fideicomisarios son estos. Y yo les voy a dejar esto a los fideicomisarios y punto. No hay discusión. Es un contrato donde digo, mis cosas, ahora ya no son mis cosas, ahora son tuyas, banco. Y cuando yo muera, tú se las vas a entregar a B, C y D. Y E, F, G, H y todo el abecedario, pues no figuraron en el testamento, en el fideicomiso. Entonces esos no tienen derecho a nada. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que el fideicomiso es un instrumento mucho más flexible, mucho más adecuado para la disposición de los bienes de un testado. Ahí no hay, la distribución de los bienes es inmediata, si así lo dispone el testador. Es decir, se muere, banco, al momento de que falta el fideicomitente, ¡pum!, hay que entregar los bienes a los fideicomisarios. No es como en la herencia, que hay que llamarle al albacea, hay que ir al juzgado. Aquí ni juzgados hay de por medio. Aquí el patrimonio se transmite en directo. Una pregunta. ¿Sí? Ahí puede pasar que cuando fallece el autor del fideicomiso, los beneficiarios pasan a ser los autores. Bueno, los fideicomisarios son fideicomisarios, pero el carácter de fideicomisario se les termina cuando les entregan los bienes, si esa fue la voluntad del fideicomitente. ¿Sí? Una pregunta que creo muy parecida. ¿La vida de un fideicomiso testamentario se extingue cuando distribuye la riqueza? Sí, si así lo pactó el fideicomitente, el autor, y no si él tomó otras disposiciones, y es a lo que ahora me voy a referir. En el fideicomiso, aparte de ser una manera de transmitir los bienes, también es una manera, porque esto también me pasó en otro asunto, en donde en una planeación familiar que hicimos hace unos años, esta persona convocó a todos sus hijos y estuvimos platicando. Pues tuvimos muchas sesiones de planeación del fideicomiso y él invitó a sus hijos y a sus hijas y a su esposa también. Entonces él dijo, bueno, no les quiero aburrir con muchos detalles, pero él dijo, bueno, esto va a haber un fideicomiso, lo vamos a tratar así. Dijo cómo iba a disponer de las cosas, qué cosas iban a hacer para cada quien y demás. Y luego, en un receso que tuvimos en una de las reuniones, uno de los hijos me dijo, dice, ya mi papá, él quiere seguir controlándonos aún después de muerto. Y le dije, pues sí, la verdad es que eso es lo que permite un fideicomiso. El fideicomiso le permite al fideicomitente controlar, disponer, de no solamente cómo se va a distribuir, sino cómo se va a usar el dinero o el patrimonio del fideicomiso. Les pongo un ejemplo. En un fideicomiso, el autor puede decir, bueno, tengo 300 pesos en el banco en líquidos. Entonces, esos 300 pesos quiero que se queden en esa cuenta y mensualmente o anualmente o como corresponda, se pague la póliza de seguro de gastos médicos de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos. O quiero que de esos 300 pesos se pague puntualmente la colegiatura de mi nieto, fulano de tal, si es que mi nieto decide ir a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, eso es gratis. Entonces vamos a suponer, si mi nieto decide ir a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí quiero que mi fideicomiso, de ahí se pague la colegiatura. Yo no quiero andar batallando que si el papá le quiso pagar o no. No. Desde ya, yo voy a dejar ese dinero para que se pague la colegiatura de mi hijo. O resulta que el señor tenía una hermana que nació con una cierta discapacidad y dispuso, quiero que de este dinero que hay en efectivo o líquido se paguen todos los gastos médicos, todas las hospitalizaciones, todas las atenciones
a mi hermana. Y quiero que se le pague una cantidad mensual para su despensa, para su chofer, para su carro, porque si yo le dejo ese dinero a mi hija, lo va a perder. O uno de sus hermanos se la va a birlar. O va a llegar un galán ahí, porque no era su discapacidad, no era muy evidente, pero sí existía, sí la tenía clínicamente diagnosticada. Dijo, se va a enamorar ella de alguien y alguien de ella, y me la van a bailar. Entonces, en el fideicomiso se dejó la instrucción, o se puede dejar la instrucción, así como no se puede en el testamento decir, oye, este dinero se va a usar para esto. Y el banco fiduciario tendrá que vigilar que así sea. Entonces, pues comprenderán ustedes que la figura esta, pues es mucho más flexible, le da más seguridad al testador de que después de muerto se va, o después de fallecido, se va a cumplir, se va a utilizar su dinero en la forma que disponga. El fideicomiso testamentario, y voy a abordar directamente la pregunta porque creo que hay que hacer esta aclaración, puede terminar con el fallecimiento del fideicomitente o puede continuar aún después del fallecimiento del fideicomitente hasta que se cumplan todas las metas o todos los objetivos que el fideicomitente planteó en su contrato con el banco. ¿Qué? ¿Puede ser indefinido? No, puede ser nada más. Normalmente la ley dispone que los contratos pueden durar hasta 99 años. En el fideicomiso, sí hay una regla que establece que no se pueden considerar, para ser considerado, mejor se los planteo así, que para ser considerado fideicomisario o beneficiario, una de dos, tiene que ser una persona viva al momento de que se hace el fideicomiso o concebida, es decir, pues antes de nacer, pero ya concebida. Esos son los que pueden ser fideicomisarios. ¿Había una pregunta? ¿Contesté la pregunta? Sí. Y si es traslativo de dominio, ¿se tiene que pagar impuesto sobre la renta? No de la renta, sí de trasladación de dominio. Porque como dije hace un rato, cuando uno le traslada los bienes al banco, no hay ingreso. Esto no se considera un ingreso gravable para el banco, porque el banco no se convierte los bienes no entran al patrimonio privativo del banco. Entonces no hay impuesto sobre la renta. Y me quedó la duda de que dijo, nosotros somos beneficiarios, nosotros estamos constituidos como fideicomiso, somos beneficiarios como asociación civil, como persona moral. ¿Milor? O sea, sí se puede, no tienes que ser persona física, puede ser también persona moral. Claro. Sí, puede ser persona moral, definitivamente. Puede ser persona moral el que fideicomite o el fideicomisario. Puede ser persona física, persona moral, no hay una restricción al respecto. Yo creo ahí, en el caso de la pequeña propiedad, ¿cómo quedamos ahí? ¿Hasta qué tantas propiedades puedo tener como fideicomitente? Bueno, no hay límite. No hay límite en cuanto al fideicomiso, pero sí hay límite en cuanto a lo que establece la ley agraria para calificar como pequeño propietario, que es, pues usted lo conoce mejor que yo, tiene que ver con si es agrícola, si es ganadero, si es, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en materia de ganadería, porque todos ustedes aquí creo que son ganaderos, pues saben que el índice de agostadero son, creo que una vaca por cada 25 hectáreas el más grande. ¿Sí, no? A ver, déjenme les digo. El índice de agostadero tiene que ver con la capacidad de la tierra de mantener una vaca. Y nadie puede tener más de 500 vacas. Y lo cual quiere decir que para que haya un rancho que tenga 500 vacas en un desierto, el rancho no puede medir más de 25,000 hectáreas. ¿Sí o no? ¿No? No, es que depende de la capacidad de carga. 60 hectáreas por unidad animal. 60 hectáreas. Por unidad animal y el coeficiente del costadero, la parte más árida
80 y poco. Pero ¿cómo si la ley agraria es nacional? Sí, pero va acorde. Cambia el índice. Yo creo que ahí donde puede haber confusión es en el índice de abastadero que establece el Cotecoca y lo que establece la ley, ¿no? Normalmente se supone que eran 50,000 hectáreas cuando la reforma, ¿no? Y los que tenemos más de 50,000 hectáreas, pues ahí ya no es una persona física, ya están más de una sola persona. Todos los que tenemos más de 500 vacas, a lo mejor tenemos 1 o 2 ciervos o 2 UPPs. Y eso es como lo hemos hecho para poder tener más animales, pero lo otro es lo que diga. Pues fíjense, ahora también yo estoy aprendiendo. Me da mucho gusto salir de aquí con algo nuevo, pero contesto la pregunta. Sí se puede fideicomitir el derecho a la pequeña propiedad. Y al fideicomiso se puede transmitir cualquier cosa, sea mueble o inmueble o derecho. ¿Por qué digo derecho? Bueno, un mueble ya sabe, la Cheyenne de la Pa, o inmueble, el rancho del papá, o derechos. Por ejemplo, yo tengo el derecho de cobrar la renta de esta casa que le rento a mi amigo y recibo la renta mensual. Yo puedo fideicomitir ese derecho de cobrar la renta a un fideicomiso. Entonces, a un fideicomiso se puede transmitir o se pueden entregar cualquier tipo de bienes, derechos, bienes muebles o bienes inmuebles, legítimamente. ¿También? ¿Es un bien? Acciones. ¿También? ¿También? ¿Qué pasa con la propiedad? Si el banco, en el caso de siendo fiduciario, es el dueño del bien inmueble, del terreno, al acabarse el fideicomiso, ¿pasa la propiedad de uno de los beneficiarios o sí, queda ahí? Sí, así es. Es decir, el fideicomitente puso las acciones en el fideicomiso, el fideicomitente fallece, el fideicomitente dispuso que cuando falleciera los fideicomisarios iban a ser A, B y C. Ya sucedió, ya hubo el fallecimiento, ya se convirtieron en accionistas A, B y C. Y si el fideicomisario dijo, bueno, pero estas acciones no van a pasar a tu dominio fideicomisario hasta que cumplas 80 años o hasta que cumplas, hasta que te cases con alguien o hasta que tengas un hijo, o las condiciones las pueden pactar. Entonces el fideicomiso testamentario puede continuar en vigor aún después del fallecimiento del fideicomisario. Cosa que no se puede en el testamento. En el testamento pues ya se murió, ya no puede ser titular de derechos, entonces ahí es donde se tiene que repartir. Pero conforme a las reglas, en un juzgado, salvo que todos estén de acuerdo, que no haya conflicto. También los notarios públicos tienen la capacidad, tienen la autoridad para escriturar, para titular, para entregar los bienes a los herederos en un testamento donde no haya ninguno que esté en desacuerdo. Ok. ¿Y se escritura el proceso de fideicomiso? ¿Se escritura a nombre del banco la propiedad? Así. Sí. Con las cláusulas, todo. Y en el inter de la vigencia del fideicomiso, si se necesitan las escrituras para algo, o sea, para X año que no sé, una concesión de tipo de algo, hay que... Ahí, sí, pero por ejemplo, en todo fideicomiso siempre hay un apoderado o varios apoderados con varios tipos de facultades. Entonces, yo puedo ser fideicomitente. Ya no soy dueño de las cosas, ya no soy dueño de los derechos de explotación de un pozo, o ya no soy dueño del inmueble, o ya no soy dueño de lo que se fideicomitió, ahora es el banco. Entonces, ¿a nombre de quién está el bien? A nombre del banco. Ese es otro de los beneficios del fideicomiso patrimonial, que creo que no me va a dar mucho tiempo de hablar de eso, pero
el fideicomiso patrimonial, ahí en el registro público de la propiedad y del comercio, ¿quién aparece como dueño? El banco. Entonces, ¿qué pasa? Me da la protección de secrecía. Ya no aparezco yo como dueño, aparece el banco. Pero si tengo que ir a pedir un permiso a Conagua y tengo que mostrar quién es el dueño, voy a decir, el banco es el dueño. Y yo le doy instrucciones al banco que me dé un poder a mí, o te dé un poder a ti, o le dé un poder a mi abogado para que vaya y haga los trámites. Entonces, los fideicomisos, como las empresas, son ficciones del derecho, sí son inventos del derecho. Un fideicomiso no lo puedes tocar como una persona, pero entonces, ¿cómo actúa? A través de apoderados. Entonces, todos los trámites que hay que hacer, los puede hacer un apoderado, y las facultades de los apoderados pueden estar limitadas o pueden no estar limitadas. ¿De acuerdo? Otra pregunta. ¿Los títulos parcelarios ejidales también pueden entrar a un fideicomiso? Nunca me ha tocado ese caso. Los títulos parcelarios son parte de la propiedad comunal, ¿no? Sí, hay un caso ahí se puede, el caso de Mariposa Monarca, los ejidatarios con la reserva, que son fideicomisarios. Bueno, fideicomisarios o fideicomitentes. Fideicomisarios. Beneficiarios. El beneficio de... Pero fideicomitentes. O sea, si tú compras un título ejidal, ya está tu nombre, ¿lo puedes meter a un fideicomiso? Es que no es, creo que sí, en la cláusula especificas que es ejido, que no tienes traslado de dominio, no puedes transferir. Cuando tú lo compras, vas al Registro Nacional Agrario y ya vas a hacer pequeña propiedad, ya es tuyo. Es cuando tú es pleno. Hay un proceso, pero se tarda un año. Pero ya pasa a ser propiedad tuya, ya sea una propiedad. Ya se individualizó. Pero tienen que pasar por el Registro Nacional Agrario. Ahí mi única duda es en cuanto a los derechos comunales. Entonces, si no son derechos individualizados, o si el titular del derecho no está perfectamente identificado y está no sujeto a condiciones para su disposición, yo creo que sí se puede fideicomitir. Cuando el ejercicio del derecho de propiedad, por ejemplo, comunal, pues está sujeto a las condiciones de la propiedad comunal, ahí sí creo que no se pudiera fideicomitir, o más bien yo creo que los bancos no se meterían en el conflicto de pelear porque haya un inconforme en el grupo de propietarios comunales. Pero en términos generales, cualquier derecho incondicional, cualquier bien del que uno es propietario, mueble o inmueble, se puede fideicomitir. En el caso de los ejidos, primero se autoriza la propiedad, porque la operación de la compra-venta y después el Registro Nacional Agrario, pero sí tiene que pasar primero por la asamblea para que no haya algún tipo de problema de que hay inconformes. Bien. Bueno, quiero abordar así rápidamente, antes de ya, quiero decirles con esto que el fideicomiso testamentario es el más complejo. No quiero decir complejo, es el que más flexibilidad tiene. Ahí nada más, ahora hablando del fideicomiso patrimonial, que ese es el que me está faltando, ya se me acabó el tiempo, ese es muy similar. Ahí normalmente el fideicomitente también actúa como fideicomisario, es decir, como beneficiario de los bienes, y tiene lo que se llaman segundos o terceros beneficiarios, para que los bienes, si llega a faltar el fideicomitente, pasen al siguiente nivel. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre el fideicomiso, con mucho gusto la abordo. Ahora nada más surgió la duda ahorita en el receso, de los que tienen hijos en Estados Unidos, hijos de ciudadanía americana, ¿qué pasa con el tema de la herencia? Que allá sí, a diferencia de México, está grabada con ciertos límites. Entonces ahí lo que hemos hecho es una figura muy
socorrida. En Estados Unidos hay despachos de abogados que nomás a eso se dedican, a el tema de los fideicomisos familiares. Y les pongo el ejemplo. Un mexicano tiene un hijo o hijos americanos y les va a heredar más de $11 millones, que es el límite de la excepción. Entonces, la pregunta es, cuando me hereden a mi hijo, pues voy a tener que pagar impuestos allá, porque soy ciudadano allá, en Estados Unidos, en donde existe el principio de que el ciudadano o el residente, es muy importante, en Estados Unidos pagan impuesto en Estados Unidos independientemente de dónde provenga el ingreso. Entonces, una persona de nacionalidad americana que recibe una herencia, aunque sea proveniente de México, tendrá que pagar impuestos en Estados Unidos por lo que reciba. ¿Y qué pasa? ¿En dónde entra en juego el fideicomiso? Hay una figura que se llama el fideicomiso de Skip Generation Trust. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cuán flexible es el fideicomiso. Yo dejo bienes por $20 millones a mi hijo. Daniel, no te emociones, no va a pasar. Le dejo $20 millones a mi hijo, que es ciudadano americano, y pues le dejo un problema, le va a tener que pagar impuestos. Entonces, la figura para no caer en la hipótesis del impuesto es: te lo dejo en fideicomiso para beneficio de tus hijos. Entonces es ahí donde tú no lo recibes, tú eres el titular y tal vez te dé el derecho de administrar, pero el beneficiario no vas a ser tú. Por consiguiente, el ingreso o el patrimonio no va a ingresar a tu persona, va a quedar en fideicomiso hasta en tanto le pase a tu hijo, o a tus hijos, o a tu esposa, o a quien tú decidas, o quien yo te diga que se lo puedes transmitir. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo creo que ya agotamos el tiempo de este módulo. Entonces... Para grabar, por ejemplo, propiedades, cuando están dentro de un fideicomiso, ¿en qué áreas del banco? ¿Cómo haces para poderlo grabar? Muy fácil, y te digo algo. El apoderado del fideicomiso, que es normalmente el fideicomitente, el banco no hace nada, Lo único que hace el banco es, lo tiene a su nombre el bien. Pero quien lo puede grabar mediante un poder que le va a dar el banco en su carácter de fiduciario de ese bien, es el propio dueño o quien el dueño decida. Y los bancos, nosotros pues tenemos una práctica inmobiliaria muy activa. Los bancos en la actualidad prefieren la garantía fiduciaria que la garantía hipotecaria, porque la garantía fiduciaria se ejecuta al momento, igual que el testamento. Es decir, no me pagaste, te presto sobre esta propiedad que vale 100,000 pesos, te presto 50,000 pesos. ¿Y qué me das de garantía? Te doy de garantía este inmueble que vale 200,000 pesos. Muy bien, garantía fiduciaria. Ese es un fideicomiso de garantía. Yo fideicomito, dueño, este inmueble a favor tuyo, banco, no fiduciario, banco fideicomisario. Tú eres el fideicomisario, tu banco. Normalmente es otro, no el fiduciario, sino otro banco. Si yo le voy a pedir un crédito a Scotiabank, puedo ir con Actinver. Oye, tú actúas como fiduciario para beneficio de Scotiabank, que me va a prestar 50,000 pesos. Y Scotia, te voy a dar este inmueble en garantía fiduciaria para garantizarte el pago del crédito que me estás otorgando. ¿Quién firma? Firma el banco. ¿Quién firma por el banco? El apoderado del fideicomiso. ¿Quién puede ser el apoderado del fideicomiso? El mismo acreditado, el mismo fideicomitente. Entonces, recuerden, en los fideicomisos, todo lo que se hace no lo hace el banco, lo hace un apoderado, que también puede ser un funcionario del banco, pero te cobran. Y hay tarifas muy específicas. Los bancos fiduciarios tienen tablas donde te dicen, por esto te cobro tanto y tanto. Entonces, ese es el esquema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí una pregunta. Sí. Sobre la gente con doble nacionalidad y la residencia positiva de Estados Unidos. Si tú tienes un fideicomiso patrimonial
en México y el beneficiario solo recibe aquellos remanentes, digamos, de las empresas o del rancho o lo que sea, no la propiedad se queda dentro del fideicomiso y solo estás transmitiendo los beneficios producto de la explotación de esa empresa. Entonces, ahí el mexicoamericano, el que tenga la doble nacionalidad, no está recibiendo una herencia. ¿Con eso combatirías o mitigarías el impuesto a la herencia en Estados Unidos? Bueno, sí. Ahí no estás recibiendo el patrimonio en herencia, estás recibiendo los frutos del patrimonio fideicomitido, y sobre los frutos, con todas sus deducciones o con todas sus tablas, estarías pagando impuesto solamente sobre lo que recibes, que sería una renta, un dividendo, en fin, lo que te aporte el fideicomiso, eso estarías recibiendo. Es muy común eso que acabas de mencionar. Perdón, que nada más ya no es el impuesto a la herencia, ya es el impuesto sobre la renta. Sobre la renta. Claro, porque no estás recibiendo herencia, estás recibiendo una renta, o un dividendo, o un sueldo, porque el fideicomiso también puede pactar un estipendio mensual, que es como un sueldo mensual. Entonces, sí, todo el ingreso está grabado, aquí y allá. El ingreso sí está grabado aquí también. Adelante. Perdón, ¿contesté tu pregunta? Sí. Adelante. En el mismo caso de doble nacionalidad, que reciba la herencia como mexicano, ahí que... A ver, vamos a empezar. El fideicomiso está en México. Así es. ¿El fideicomisario, beneficiario, dónde está? Pues, como con doble nacionalidad viviendo aquí en México. Ok, pero tiene nacionalidad americana. Sí. Ya se fregó. O sea, teniendo las dos, tienes que renunciar a... No tienes que renunciar a nada. Tienes que pagar impuesto allá, porque para el tío Sam, todos sus ciudadanos y todos los que tengan la calidad de residente en su país pagan impuesto independientemente de dónde provenga el dinero o la herencia. O no es el dinero, o sea, si el dinero se queda en México, o sea, No importa la ubicación del dinero, lo que importa es la nacionalidad o la residencia del receptor. Eso es lo que motiva el pago del impuesto. Bueno, hablando en el caso de un bien inmueble, un predio, que le den un rancho a alguien que tenga las dos nacionalidades, pero que vive en México, y el rancho está en México, ahí tiene que reportarlo en su declaración anual en Estados Unidos y tratarlo como una herencia y ver si cumplió los umbrales o qué umbrales cumple para el cálculo del impuesto sobre las herencias. Ese es el deber ser. ¿Qué es lo que la gente hace? Pues habrá quienes no le digan al tío Sam, oye, ¿qué crees? Mi papá me heredó este rancho tototote y que vale X millones de pesos o dólares. Pues eso ya es una decisión de cada quien. Yo les hablo del deber ser, no del cómo queremos que sean las cosas, porque pues hay cosas que se pueden y otras que no. La creencia, o si sea verdad, es que cuando tú tributas y pagas impuestos en un país, no estás obligado a pagarlos en otro. Bueno, efectivamente. México, por ejemplo, tiene un tratado que se llama Tratado para evitar la doble tributación y la evasión fiscal. Ese permite, nomás quiero aclarar, ese es un tratado que solo aborda el impuesto sobre la renta y también los impuestos que surgen sobre las regalías, pero no sobre las herencias. Para que ese tratado aplique, tiene que existir el impuesto en ambas jurisdicciones. Entonces ese tratado, que sí existe, no aplica. Por eso, porque en México no existe el impuesto sobre herencias. En ese tratado, el contribuyente puede elegir, como es para evitar la doble tributación, puede elegir pagar el impuesto en cualquiera de los dos países y llevarse su declaración de impuestos a aquel en el que no pagó los impuestos para solicitar una cosa que se llama un Foreign Tax Credit. Es decir, oye, a Lolita, que ya no se le dice Lolita, pero antes se le decía Lolita. Oye, Lolita, ya gané tanto, pero yo soy ciudadano americano, elegí conforme al tratado pagar mis impuestos en Estados Unidos, te acredito que ya pagué y allá voy a pagar cualquier diferencia que exista. O acá.
si por ejemplo un fideicomiso es más flexible y todas estas ventajas que nos acaba de compartir, ¿por qué es mucho más común un testamento que un fideicomiso? Casi la mayoría de los mortales conocemos un poquitito más de un testamento que de un fideicomiso. Entonces lo que me preocupa es lo que no sé que no sé, ¿verdad? Exacto. Es que tú no sabías que no sabías esto. Exactamente. Por eso pues, no habías oído hablar por eso no sabías del fideicomiso. Tú no sabías que no sabías Exacto. esto. Y entonces digo yo, bueno, suponga que tiene 100 pesos, que el patrimonio son 100 pesos de una persona. Y tiene esos dos caminos, ¿no? O un testamento o un fideicomiso. Algo debe haber, algunas letras chiquitas por las que no son tan comunes entre la mayoría de los mortales, ¿no? De nosotros, no los que estamos cerca del derecho como usted, que no tenemos ese conocimiento. O sea, ¿qué es eso por lo que no la mayoría de la gente se va por un fideicomiso, a pesar de todas estas bondades que usted nos ha compartido? Es decir, de esos 100 pesos que yo quiero dejar, ¿cuántos en realidad van a terminar en el beneficiario si es un fideicomiso? Y en los abogados que se van a pelear y todo aquello. Ajá, y cuántos en el testamento, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que digo, bueno, pues, o sea, ¿por qué no es tan común? A lo mejor es más caro, a lo mejor hay unas letras chiquitas que no sé que existen. Eso es lo que esa es mi duda. La respuesta a tu pregunta es, ¿por qué no es más común? Exacto. Tú mismo la diste, porque la gente no sabe. Y por eso empecé felicitándolos al momento de que iniciamos estas sesiones. Les dije, ustedes vienen a aprender, los felicito, ustedes vienen a aportar, a enriquecer su acervo cultural en lo legal. Y vaya que aguantar 3 horas oyéndome a mí no es cualquier cosa, o sea, se necesita mucha energía. Entonces, respondo tu pregunta, ¿por qué? Por ignorancia, porque la gente no sabe que existe este vehículo, porque la gente no viene a seminarios como este, o porque los bancos tal vez no lo propongan, porque no es un gran negocio para los bancos, ¿eh? ¿No es más caro? ¿No es más caro? Yo creo que no. Claro, depende del tamaño del fideicomiso, depende de la complejidad, pero sí les digo una cosa, es más barato, es más sencillo, es más seguro que un testamento. Es que igual yo creo que es el miedo de un ganadero de poner su bien a nombre de un banco. Si a una persona tradicionalmente le dices, vas a poner tu herencia a nombre de un banco, en primera instancia, como no conoces el fondo del fideicomiso, pues a uno le dice, ¿cómo voy a poner todo lo mío a nombre del banco? Yo tengo ahí nada más una pregunta. ¿Cuáles son las limitantes de un fideicomiso? ¿Qué es lo que no me permite un fideicomiso poner que yo quisiera que se efectuara después de mi muerte? O sea, nos platicabas que lo más flexible yo puedo poner que esta persona sí sea beneficiario, no, que si se casa, que si va a la universidad, se gradúa, todo eso. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son las limitantes o no existen limitantes dentro de los fideicomisos? No puedo contestar tu pregunta, pero lo que sí te puedo decir es, dime qué quieres poner, que creas tú que es una locura y yo te digo si se puede o no. Pero yo darte una lista, no puedo. ¿Un arma de fuego? ¿Eh? ¿Un arma de fuego? ¿Qué tiene? ¿Se puede poner en fideicomiso? Si es legal, sí. Digo, si es de las que se pueden comercializar. Pues de las que puedo no tener, que no son autocomerciales. Oye, una pregunta acá. Hay fideicomisos que son revocables y fideicomisos que son irrevocables. Claro. ¿Correcto? Claro. Yo entiendo muchas de las ventajas que puede tener un fideicomiso revocable. Sí. Pero, ¿cuáles son las ventajas de un irrevocable? Porque, por ejemplo, el uno revocable yo entiendo que si cambio de parecer, pues le instruyo al fideicomiso que cambie alguna cláusula. Pero en uno irrevocable, lo que ya escribí ya no sería. ¿O no es así? Sí, sí es así. Mira, te contesto. En un fideicomiso irrevocable, normalmente los fideicomisos irrevocables se elaboran para cumplir fines muy específicos, para cumplir cosas muy específicas que tienen una temporalidad. Entonces, ahí es donde se recurre a los fideicomisos irrevocables.
son pocos los fideicomisos irrevocables, también porque un fideicomiso irrevocable, donde le transmites la propiedad al fideicomisario, no al fiduciario, al fideicomisario, ahí sí se genera el impuesto sobre la renta. Porque ya entró, ya no hay manera de que ese bien revierta al fideicomitente. Entonces, los fideicomisos sí pueden, la mayoría son revocables, hay muchos irrevocables, pero esos irrevocables son para fines muy específicos. Oye, licenciado, ¿y haz de cuenta cuando le pasas el bien a nombre del usuario, en este caso el banco? Normalmente los impuestos municipales, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, ahí se paga, se tiene que pagar eso, el banco, y cuando se regresa otra vez, o esos impuestos de propiedad ahí que... Sí, los impuestos se causan. No se causa el impuesto de traslación de dominio, sí se sigue causando el impuesto predial porque el inmueble sigue existiendo. Ahí lo paga el banco con el dinero que le da el propio fideicomitente. Pero todos los impuestos se siguen causando. La ventaja, por ejemplo, les pongo lo que sucede en la industria inmobiliaria. Es muy común hoy, no sé si a ustedes les ha tocado, no creo que esto haya permeado a la cuestión de los ranchos, pero es muy común. Vino a México la figura esta de los fondos de inversión inmobiliarios, los famosos fibras. Entonces las fibras son fideicomisos a los que, a mí me pudo mucho esto porque digo, pues yo con los poquitos años de experiencia que tengo me tocó la época de cuando el arrendador, nosotros que representamos empresas que rentan inmuebles industriales grandes, el arrendador era el dueño y era el que se preocupaba. Oye, pues que resulta que este chaflón ya se tapó, resulta que este pretil se cayó, y el arrendador o su gente andaban ahí buscando. El negocio inmobiliario ya no es la renta, ya no es recibir una renta, es un flujo de dinero. A eso llegó. ¿Y qué sucede? El dueño le fideicomitió en un fideicomiso irrevocable a una fibra. Esta nave industrial ya es tuya. Fibra la mete a un fideicomiso y la fibra es fideicomitente y fideicomisario. Entonces, el dueño aparece el Bancomer como dueño. Y el fideicomisario es Fibra 1, por ejemplo, que es una de las fibras más grandes de México. Entonces, Fibra 1 es el fideicomisario. Y llega Fibra 2. Y dice, oye, Fibra 2, te compro tu nave industrial o te compro tu portafolio, que vale 20 millones de pies cuadrados de arrendamiento. ¿En cuánto ya nos pusimos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Yo, fideicomisario, me sustituyo y te nombro a ti. Me revoco como fideicomisario y te nombro a ti fideicomisario. ¿Y qué pasó con el impuesto de traslación de dominio? ¿Qué pasó con la escritura pública de traslación de dominio? ¿Qué pasó con los impuestos y los actos que se tienen que llevar a cabo? Nada de eso sucede. Simplemente la pura sustitución de un fiduciario de un fideicomisario por otro. Ahora ya no es dueño Fibra 1, ahora ya es dueño Fibra 2 y no hubo necesidad de pagar ni hacer escritura, ni traslación de dominio, nada. Entonces, pues es otra de las bondades. Ustedes imagínenselo en su mundo, cómo pudiera esto funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues pasaremos al siguiente módulo, no sin antes un descansito.